De regreso a su programa Criterios con el doctor Omar Mora, presidente del Instituto de Altos Estudios Judiciales y expresidente del Tribunal Supremo de Justicia. Omar, esas son las preguntas que nos hizo la gente desde la calle. ¿Qué les respondes? Bueno, en primer lugar tengo que señalar de que la Asamblea Nacional tiene potestad para cumplir sus funciones hasta el último momento de su mandato. De tal manera que el nombramiento que se hizo de estos magistrados está plenamente ajustado a derecho. Por supuesto que lo ideal hubiera sido que tanto la fuerza del pueblo patriota como la fuerza de la oposición hubieran conversado para tratar de llegar a un consenso con relación a ese acuerdo. Como sucedió en el pasado, en otras oportunidades. Ahora, tengo entendido que, por lo que vi en los medios de comunicación social, la oposición no quiso participar en ese nombramiento y por lo tanto quedó excluida. Y los requisitos están previstos en la Constitución. Hay que tener o sea, que tú crees que son absolutamente legales, pues. Por supuesto, la Asamblea tiene plena potestad para nombrar a los magistrados por el periodo constitucional establecido en la misma, dentro de sus atribuciones legales. Así como esta nueva Asamblea tendrá la oportunidad en un futuro de nombrar a los magistrados que se le vence su mandato, que surge una ausencia definitiva por muerte o por jubilación. La nueva Asamblea podrá designar soberanamente y por la mayoría establecida en la Constitución a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Omar, hay una cuestión que verdaderamente ha circulado, bueno, lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional, la pretensión de salir del presidente Nicolás Maduro por motivos constitucionales en breve tiempo. En 6 meses ha dado un plazo. ¿Tú crees que eso es posible o se puede plantear de esa manera? Yo creo que lo que hay que resaltar acá es que dentro de la Constitución todo se puede. Y la Constitución establece efectivamente que a mitad del mandato de todos los cargos de elección popular se puede convocar un referendo revocatorio, por ejemplo. Eso lo puede activar la Asamblea Nacional. Pero eso pasa por otra instancia. Si se convoca un referendo revocatorio, por ejemplo, al presidente de la República, habrá que consultar al pueblo si está de acuerdo con el referendo o no. Como ya pasó históricamente con el presidente Chávez. Pero hay otro mecanismo, que es la enmienda constitucional, que también ha sido planteada. ¿Qué crees tú? Bueno, habría que ver el contenido de esa enmienda. ¿Por qué? Porque la enmienda es para reformas puntuales de la Constitución. Habría que ver en qué consiste esa reforma puntual. Porque si esa reforma puntual no es una reforma puntual, sino es estructural, entonces el mecanismo es más exigente. Tendría que ser la reforma constitucional. Pero en ambos casos, tanto la enmienda como la Constitución, tiene que pasar por un proceso de consulta popular. Y es el pueblo soberano quien va a aprobar la enmienda, o va a aprobar la reforma, o va a aprobar el referéndum. Lo que hay que llamar a las fuerzas políticas a que dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Porque uno ve con preocupación que hay sectores cercanos a la oposición que se enmascaran. Y en nombre de la Constitución lo que quieren es subvertir la Constitución. Omar, de todas formas, hay otras cuestiones que gravitan desde hace tiempo en la política nacional, como fue la suspensión de 4 diputados a la Asamblea Nacional. ¿Qué crees tú de ese procedimiento que se estableció a través del TCJ? Bueno, de acuerdo a la sentencia que está publicada por el Tribunal Supremo de Justicia, se trata de unas elecciones que fueron impugnadas por la presunta ocurrencia de ilícitos electorales que acarrean la nulidad de estos diputados electos. Y las instancias correspondientes solicitaron, a solicitud de parte, se solicitó la suspensión cautelar del nombramiento de estos diputados hasta tanto la sala electoral pueda, en definitiva, decidir si el proceso fue anulado o no fue anulado.
de tal manera que la sala electoral actuó dentro de sus atribuciones constitucionales y legales. Y habrá que ver cuál es la decisión final. Si la ¿Fue un exceso o fue otro mecanismo? Falta de libertad, por ejemplo, que muchos plantean con relación a esa decisión. Bueno, es que ya históricamente ya se dio un caso parecido en ese mismo estado, en Amazonas. Precisamente la situación fue a la inversa. Quien había ganado era un candidato para entonces de oposición, la gobernación. Y le impugnó quien era candidato de las fuerzas patrióticas en ese momento, que era el gobernador actual Guarulla. Y al final el Tribunal Supremo de Justicia le dio la razón. Se repitieron las elecciones y asumió la gobernación Guarulla hasta ahora, que por la vía de la reelección pudo continuar como gobernador. O sea, hay un precedente. Si la sala electoral anula las elecciones, se hace un nuevo proceso electoral y que gane quien tenga que ganar. Y si la sala electoral considera que no hay ilícitos electorales, bueno, estos diputados seguramente ejercen sus funciones plenamente. Lo que hay que prevalecer es la sensatez y que prive la Constitución y la paz, que es lo que queremos todos los venezolanos. Pero hay un tiempo establecido para que se tomen esas medidas, definitivamente. Sí, en este caso, la Sala Constitucional tiene plazo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Habrá que esperar que se venza ese procedimiento porque hay que recabar pruebas, dar oportunidad a las partes que hagan sus alegatos, sus informes, y después debe producirse la sentencia. Omar, hay algo pues, que preocupa a toda la población venezolana, que es la inseguridad. ¿Cuál es tu planteamiento con relación a eso, a una respuesta a ese problema? Yo creo que en este momento el país tiene dos problemas fundamentales. El principal problema es el problema de la economía, donde, en mi opinión, el gobierno, la oposición y todo el país nacional tienen que apartar la diatriba política y hacer un esfuerzo para tratar de paliar la situación económica y que la mayoría y todo el país entero puedan tener acceso a los bienes de consumo necesarios para su subsistencia digna y decorosa, como lo ordena la Constitución y el mismo ideal bolivariano, la mayor suma de felicidad posible. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el otro problema de alto interés nacional, donde todos tenemos que unirnos, es el problema de la inseguridad. El AMPA no distingue en ideología. El AMPA asesina a gente del chavismo, asesina a gente de la oposición. El asesino no está pidiendo un carnet político para... Ahora, ¿qué hacer? Hay que tomar medidas drásticas. Primero, hay que hacer un saneamiento profundo de las cárceles, por ejemplo, una mejor selección del tipo de personas que están detenidas y aquellos criminales, aquellos delincuentes que sean de altísima peligrosidad, habría que buscar un sitio de reclusión especialísimo, porque los planes, sale en los medios de comunicación social, son los que dirigen todos los delitos en todo el país de estos centros penitenciarios. Y está más bien ahí protegidos. ¿Tú no crees que eso es estar perdiendo soberanía, por ejemplo, que se tomen espacios de esa manera, como lo están haciendo en este caso? Yo creo que es peligroso, porque se está constituyendo como un Estado dentro del Estado. Hay que tomar medidas radicales para eliminar el fenómeno de la inseguridad que nos está afectando a todos. Mire, recientemente falleció lamentablemente un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, que yo personalmente conocí, que fue mi amigo. Lamentablemente le secuestraron para quitarle la camioneta y lo mataron vilmente. Un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Hasta ese nivel hemos llegado. Mataron a un periodista. ¿Tú crees que hay impunidad? Recientemente, no puede ser. Afecta a toda la población en general. ¿Crees que hay impunidad en ese sentido? Yo creo que los órganos del Estado están haciendo lo que está a su alcance, pero es que se ha convertido en un problema de seguridad nacional, se ha convertido en un problema fundamental para el país, porque el AMPA está desbordada y nos afecta a todos. Omar, ya estamos terminando el programa. Danos una reflexión final al país. Bueno, yo creo que tenemos que buscar en ambos sectores de la política venezolana, en las fuerzas revolucionarias, tiene que privar
una política de mayor objetividad ante los problemas, sin sectarismos inútiles, buscar espacio para la negociación hasta donde sea posible dentro de la Constitución, sin renunciar a sus principios. Y en la oposición también es bueno que aquellos que creen en la democracia de verdad, pongan su mayor empeño a resolver los grandes problemas del país. Porque todos los venezolanos lo que queremos es paz. Muchísimas gracias, Omar, por haber Encantado, aceptado la hermano. invitación.